Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, en los lugares, en las espaciotemporalidades que energéticamente conectan en este maravilloso planeta con sus seres amados y en sus mundos soñados, vivenciados y potenciados en orden natural. Desde la Fundación Cambio Gnosis, Jericó, Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, Avia Yala, les envío un abrazo amoroso, fraternal a todos seres amados que nos han venido siguiendo, acompañando, muy agradecido que esas gracias del Espíritu Santo se sigan replegando, multiplicando, conjugando en el amor, amornizando, como polinizadores, biogeoenergéticamente, es decir, en lo natural, en lo terrenal y en lo celestial como niveles de concienciación ambiental en esas espirales de vida, conectando desde la individualidad con todos los individuos, seres, humanos, no humanos, todos espíritus libres, creativos, sabios, como decíamos anteriormente, todo esto en Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental y derivados del primer encuentro con Fundación Amayá, que en virtud de la palabra de vida, hoy que nos regala el Señor, las epopeyas del profeta Elías, entregando el mando al profeta Eliseo en el paso del río Jordán, y ese asunto, en carros de fuego al cielo. Elías, cuando entrega el bastión, invita a esa reflexión en Pedro, ya pasando al Nuevo Testamento, que es la segunda palabra, narrada por el evangelista Mateo, sobre la meditación, la oración y la ayunación, en silencio, en conexión con el mundo interior, ir a la montaña, que es el corazón, en el lenguaje hebreo, en Israel, en las prácticas, las costumbres, la tradición de maestros, profetas y sacerdotes, en esos rituales, en esas costumbres sanas, estilos de vida, y que de esa experiencia, por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos seres amados, bendición. Y que en esa comparación pues nos impulsa el Salmo, en ese lapsus entre el Antiguo con Jesucristo y el Nuevo Testamento que sigue, que seguimos tejiendo desde allí, amén, es ser fuertes de corazón, ser valientes de corazón los que esperan en el Señor. O sea, la fuerza viene desde el alma, del espíritu, desde esa conexión mística con Dios. No se refiere a fuerzas de pelea, de lucha contra otros, y no, eso es quieto, eso es contrario al mandato del Señor, amén. Y en esa transición, quienes vamos en la bendición en gracia de Dios, quienes están en duda porque aún no tienen fe, confianza, esperanza, o se van debilitando o nos vamos debilitando, se van alejando, nos vamos alejando, se van enfriando, nos vamos enfriando, porque eso es un proceso continuo, por eso hay que tenerlo al día. Ya, ama ya, amornización ya, concienciación ambiental ya, conexión planetaria ya, transformación personal, colectiva y planetaria ya, y metacognición ambiental ya. Nos dan a cuentas en este momento y que, bendito Dios, que nos han confesado, decía por allá en algún momento aquí, pero lo decía un colega de la universidad, tener la vida sacramental al día, bautismal, cristianismo, la inmersión en tus creencias, en tus posibilidades de co-crear y en la forma de crecer. Crecer con ese crecimiento del ser, espiritual, intelectual, emocionalmente, plenitud. Y en las formas de triangular allí, ¿cierto? Comunión, comulgar, los otros seres amados, no amados, y por amar, por ser amados, con esa perspectiva siempre, porque ese es el paradigma reinante, amén, que el Maestro Jesucristo declara, el amor. Otras formas de amar, claro, sí, y desde otras posturas místicos, espirituales, religiosas, sí, pero también ha ido un amor racional,
te quiero mucho, poquito, nada, porque saqué 3 categorías, fuerte, moderado y débil, 1, 2 y 3, y entonces sumé los buenos, sumé los malos, y en promedio sí te quiero. No, eso es absurdo, con todo respeto amoroso, necio y empalagoso, y no tiene que ver. El amor es una energía, es un estilo de vida, es una decisión que implica identidad, sinergia y voluntad propia con todos y de todo un pueblo, todos los pueblos, toda la tierra, todas las comunidades de la tierra, desde allá. No que por esa democracia, no. Dominus Dei Cracia. Si vamos a hablar de gobierno, desde el día que dominó el Señor, ¿con qué? En gracia de la palabra, acción transformadora, acción creadora y efecto consecuencia transformadora por una sabia incorporación, meditación, oración, ayunación, por una práctica relación con todos los seres vivos y por tanto co-transformación o co-construcción con todos. Nada de intervención, no. Vinculación, porque todos somos hermanos. En Cristo, en Buda, en no sé, pero hacia un mismo Dios. Bueno, en fin, para hablar de la relación de estas palabras del Evangelio y del Antiguo Testamento, que se hacía la misma comparación con Moisés, el paso en el Mar Rojo, cuando lo perseguían el pueblo de Egipto, a él, a Josué, y le entrega el mando, que no cruza porque dudó en el Señor en la fe. Elías en cierto momento también dudó con una de sus visiones, cuando tenía miedo y se encerró por el temor de Jezabel y la furia de los Baales, porque habían, entre comillas, eliminado a los falsos profetas, maestros y sacerdotes, ¿cierto? Que no lo ordena Dios, sino que lo ordena el hombre en su orden natural, pero terrenal, o sea, mundanal, no el orden natural inspirado por Dios, que esa es la gran diferencia. Natural, ascensional, celestial, pero viene desde la divinidad. Por eso lo primero que hay que hacer para poder hacer esa descodificación que se propone en el libro de la maestría, Ciencias del Ambiente, bueno, porque es una manera de hacerlo, hay otras miles y otras mulas, también iba a decir inconscientes, sí, mulas que decimos aquí, una patada de mula, un parto de mula, porque dura mucho conseguirlo, y la patada de mula es porque mete la mula, o sea, el burro, que decían en la escuela, cuando no se aprendía la lección de memoria, y lo paraban allá a hacer el burro, o póngale la cola al burro en los juegos de la piñata. Entonces se lo ponían al muchachito, no, al burro que está pintado en el tablero. Ah, es que como también por las orejas, bueno, chiste ahí. Pero ese es el asunto, que para esa conexión con la nueva perspectiva del orden natural que estamos construyendo hoy día después de 20 años, esta actualización, ya no es tanto ambiental, decíamos ahorita en el espacio de conciencia ambiental, sino celestial, que es transicional, bajando, ascensional y terrenal. Porque ya vamos bajando desde la divinidad por revelación, meditación y esa mistificación o conexión mística con Dios, y que es sabiduría, saber vivir bien en nosotros con todos los hermanos, los espíritus, los abuelos, la genealogía previa y la que viene. Conecten las almas, ayer decíamos, antes, durante, después, o sea, estamos aquí, esto es en presente. Póngalos con constelaciones familiares, concepto para revisar, pero tiene mucho que ver con redes, con matrices, con formas de organización vivencial, social, que es vida. Nada es muerto. En las prácticas, en los Vedas y en la medicina natural de los Ayurvedas, todo es vida, todo es movimiento, todo es circulación. Y en comunidades originarias y en las cosmovisiones también, Madre Tierra. Ayer decíamos muy lindo con Amalia, la indígena de Argentina. Si estás con los brazos cruzados, como los manicruzados, pues la tierra pasa y la Madre Tierra pasa, la Pachamama, el Tata Inti es el sol,
bueno, tiene la machacota o algo así, Munay, pasa de largo y no te da regalos, no te acaricia, no te trae bendición, prosperidad, pues porque ya tienes. Eso implica el ser egoísta, narcisista, esnovista, ista. Todo lo que está en la lista, pero de chequeo de lo adverso a la bendición, porque si hay istas en las bendiciones que se deben hacer, ¿cierto? Ok, allí entonces ese proceso de descodificación implica ese desarraigo de asuntos simbólicos, de asuntos lingüísticos, de asuntos mórficos, pues de formas que, que se han impuesto de forma dogmática históricamente por el poder, el tener y el placer. Entonces el gobierno, la economía y la sociedad del mutuo elogio, entonces con eso vaya y parta el territorio en pedacitos, colchas de retazos, eso no se reparte. Las matemáticas no se hicieron para eso, también decía nuestro hermano Villa, que mencionaba ahorita en la Escuela de Conciencia Ambiental, uno de los maestros de la Escuela de la Conciencia Ambiental, cofundadores, claro. Y entonces, que como así, la matemática para contar muertos y enfermos, la matemática para contar y hacer segregación entre lo femenino y lo masculino, entre ricos y pobres, o sea, más brechas, es que existen y van a existir. Él siempre habla de la dialéctica, muy del estilo de Mao Zedong, que era la unidad de contrarios, pero más de poner a conversar los contrarios que pueden terminar más en un nuevo confrontamiento de circulación, una repolarización magnética, pero no hacia el norte del occidente, del poder tener y el placer mundial, la geopolítica, la globalización, no, orientación. Decíamos ayer, el pesebre, San Francisco de Asís, hermosa figura para todas las instituciones, desinstitucionalicemos, desjerarquicemos, desorganicemos un poquito de esa orden, porque ese no es un orden, ni menos un orden, el orden natural, no, una orden, cúmplala, obedezca, así. Ahí la creencia como dogma de fe para actuar en respuesta a una orden. Por eso es la reacción social, por eso la desobediencia civil, por eso el paganismo. Y ahí puede estar mal interpretado el asunto de la institución iglesia, de la institución Estado, de la institución familia, cuando se miran que son formas hechas por el miedo, por coerción, por negación de la verdad. A la hora que esa película maravillosa de Nombre de la Rosa, le vedan páginas a los libros, le toman fragmentos. Entonces ahí quería llegar con lo que planteábamos ayer, porque precisamente esa desfragmentación, esa atomización, esa multisegregación va contrario a todo lo que busca el orden natural, que es congregación, que es conjugación, amornización en conjugados armónicos, es la articulación, pero no es suma de partes y pegue, no. Todo el proceso sistemático a nivel progresivo, colectivo, prospectivo. Eso no es de la noche a la mañana. Eso no es porque lo declara la orden ya, entonces emergencia económica por la pandemia y todo el mundo ya, y vaya, póngase un tapabocas y enciérrese y ahí les dedica un momentico. ¿Y eso a qué obedece? No, mandato de la OMS. OMS, OMS, y no es un mantra, pero funciona como tal. Ahí todos corrieron y las instituciones de salud pública y los consejos de ética y la ciencia, todos avalando eso. ¿Y cuáles son las lecturas de realidad? ¿Cuál ha sido la sistematización por procesos naturales, sociales, culturales, desde siempre? Habidos y por haber, pero leídos desde la perspectiva. Es que se puede. O sea, hablé de unos escenarios del pasado, de la antigua alianza, la arca de la alianza,
con Moisés, entierra allí los mandamientos. Llega Jesucristo y la arca de la alianza, somos aquí el templo sagrado del corazón, el alma. En María Santísima para los creyentes en la Iglesia Católica, amén, que somos, siendo, orgullosamente. Y José, su castísimo esposo, y esa familia sagrada que en las espirales de vida, ese rosario precisamente es el camino al cielo. Espirales de vida para llegar allá. Es una forma de triangular de tejer la Sagrada Familia. Jesús, María y José. Arriba en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí en la tierra pues estamos seres humanos, seres no humanos y otros espíritus. Triangule, Madre Tierra. Pero están los otros planetas. Están otras formas de vida. ¿Con quién más triangula? Las almas. Ayer hablábamos y ahora retomamos. En fin, ya son maneras de cómo conectar, pero siempre que se tenga claro que en ese proceso hay que ir cada instante triangulando para ir llevando su propio registro. Y ya para efectos prácticos es lo que quería compartir porque sigue siendo un problema con los jóvenes universitarios, los jóvenes de las instituciones de educación, los jóvenes del proceso de formación formal, porque por seguir el dogmatismo, ese esnovismo y el consumismo, que es siempre lo mismo, esos son los ismos que siempre dejan un legado, sobre todo para las futuras generaciones, en su memoria colectiva, en su imaginario colectivo, en su historicidad, porque no la tienen y no la van a tener, porque sigue siendo ultrajado todo ese templo sagrado humano, de alma, mente y cuerpo, pero en la conexión de los pueblos originarios que conectan como madre tierra con los planetas otros, ¿cierto? Y todo ese tejido de la arqueología astral se va transgrediendo. Lo más inmediato pues, de recordar son en la Torre de Babel con Babilonia, destruir lo escrito, pues, el lenguaje, las formas de cultura, ese acervo cultural para ejercer un poder. También fueron las cruzadas en su momento. También lo fueron en Abya Yala, con el denominado descubrimiento. Todo eso es negación del otro, de lo otro, de sus formas de relacionamiento, que también son similares, místicas, intelectuales a su manera y emocionales, o sea, carnales, triangulan distinto, pero no va a mirar en la realidad, en la práctica, es una percepción, a través de su experienciación y con una significación profunda, no ecología superficial, y vas a encontrar que en esa amornización, sin fe ni religión ni práctica, a su manera, pues de una y otra, que es una división dentro de lo religioso, como también es división dentro de lo político, un poder, una monarquía, una dinastía o una democracia, o en lo económico, un desarrollo, un progreso, una sostenibilidad. Todo eso termina siendo anacrónico, antagónico y analfabeta ambientalmente, o digamos ya cosmotelúricamente y ontológicamente, sideral, transicional y naturalmente, en esta nueva tríada que va emergiendo, qué maravilla. No hay amornización. En cambio ellos sí, estos seres ordinarios sí lo siguen siendo, por miles y miles y miles de años, si no millones. Otras especies no humanas y el planeta coevolucionado natural, en un proceso de corrupción natural, y va haciendo su sucesión ecológica, su sucesión ecosistémica, su sucesión desde la ecología humana, si se mirara así lo humano también como seres vivos. Y entonces, bueno, esos tratados de ética, de bioética, de poética, sin vincular la vida, la pervivencia en el planeta, el orden natural, es contrario. Tener cuidado con eso, porque eso está afectando precisamente la estabilidad del ser, siendo.
la estabilidad de los pueblos, viviendo, las inequidades, las iniquidades y las inocuidades, y la estabilidad de los planetas aconteciendo como una orquesta maravillosa polifónica de la creación. Amén. De un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente que ha sido, que es y que será. Amén. Y que en gracia suya estamos vivos. Viene la salud, viene la felicidad, la paz, la libertad y viene el placer pero espiritual. Amén. Entonces, para cerrar la sesión, estos minutos restantes, quisiera invitar amorosamente, como se lo he dicho a los estudiantes, realmente quien esté interesado, comprometido, tenga la dedicación, esto puede crear una sintonía, una polifonía, una sincronía, si se quiere llamar así en términos cronos, tiempo, pero recuerden que es espacio-temporal y energético. Entonces ese concepto había que repensarlo, porque si no, circular cuál información, circular cuál conocimiento, o generar cuál conocimiento, o cuestionar cuál conocimiento de otros, ¿o qué? ¿Y cuál sería la comunicación de ahí? La inspiración que surge de allí, la llamada innovación. Es el círculo ICE, información, comunicación e inspiración. Bien, pero entonces, tiene que ser ya, ama ya, conciencia ambiental ya, cambio gnosis ya, sino para cuándo. ¿Qué estamos esperando? ¿A quién? Ese poder tener placer que lo podemos en sí mismo, con Dios, estaba pensando en autopoiesis, ¿cierto? Autopoietizar, porque se me venía el asunto de la meteoestesis, oikoetopoiesis, ¿cierto? Conceptos que hay que ir construyendo. ¿Para qué sirven entonces? ¿Cuál es la autonomía? Eso viene de autoría, coautor con Dios, pero con conciencia plena, con una conexión a plenitud y con una transformación de lo pleno, del todo y las partes y sus interacciones, no de partecitas, no de episodios, no de cuentecitos, no es que así de eso vivimos, de cuentos y de novelas y de farándula. La publicidad, así se ha hecho la historia con lo escrito, la tecnocracia, estudios técnicos. Ayer hablábamos, entonces una especie necesita ir a hacer un estudio de impacto ambiental. Es que ya no deberían de estudio de impacto ambiental porque eso siempre prevé el daño, se basa en el daño y estudia el daño. También palabras del maestro Villa, ¿no? El Deus, el Deus, el Dominus Dei. Un escenario. Siempre Cristo fue un visionario. Y todos los profetas y maestros que han llegado han sido visionarios. Y los maestros profetas y sacerdotes que han habido también son visionarios. Y miren, van ocurriendo las cosas. Quiéralo usted o no, es que es mandato de Dios. ¿Acaso es charlando? ¿Es que acaso hay que pedirle, darle a Él la gloria, la bendición y el permiso? Él actúa, así no se le reconozca. Es que es Dios. Nosotros somos humus, humildes criaturas, ojalá fuéramos humildes, pero criaturas. Encarnar la persona trinitaria ya nos va llevando allá, pero hay que trascender. Para que entonces eso ocurra, primero hay que empezar a ser coherentes en ese sentir, pensar y actuar. Y en esa palabra acción creadora y de esa transformación o esa fuerza transformadora que llega. Ser testimonio de todo ello para estos espacios. Y ese piden allí qué plan de trabajo, qué plan de desarrollo, qué plan de qué, planes de vida. Y esa manera de vivir es el amor. De ahí parte todo. De misericordia y el perdón que es entre ciernes, establecer permanentemente ese balance entre seres siendo, amorosamente perviviendo.
Y así me despido. Sigan siendo bendecidos, muy agradecidos. Hasta mañana, Dios mediante.